¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, Buenas profe. tardes, licenciado. Dicen buenos días. No, dicen buenas ¿Cómo están, tardes. chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿sí? Esperando de que todo les salga muy bonito, ¿no? Bueno, me imagino tal vez que los profes ya les mencionaron que la siguiente semana no vamos a tener actividad, tal vez. Sí, dice. Sí, ya nos avisaron. Sí, dicen. Excelente, muy bien, ¿no? Pero igual como tutor, les indico, por favor, ¿no? Que la siguiente semana, sí, por el evento de me parece que son de las graduaciones, no vamos a tener actividad para el siguiente sábado, ¿no? Entonces, especialmente para los compañeros que no lograron asistir el día de hoy, para que por favor puedan revisar la clase grabada, ¿no? Adicionalmente a eso, por favor, si estamos debiendo algún documento, si tal vez no hemos presentado algo, si certificados, documentación, sí, por favor, tratar de hacerlo lo más pronto posible, ¿no? Recuerden que los documentos son sumamente importantes. Además de ello, por favor, no nos olvidemos también, ¿sí? De tratar de estar al día en las pensiones, ¿no? Obviamente, para no tener contratiempos cuando finalicemos el año lectivo y pues en este caso es necesario para ingresar al segundo nivel, ¿no? De mi parte, por favor, estemos muy pendientes a todas estas peticiones, ¿ok? Bien, chicos, ¿logran ver mi pantalla tal vez, por favor? No, dice. Todavía no, muy bien, ya. Regálenme un segundito, por favor. Sí, muy bien, regálenme un segundito. Por mi sector han estado haciendo unos cambios en las líneas de luz y pues en este caso han afectado algunos dispositivos, ¿no? Ya les debe salir. Sí, regálenme un segundito, por favor. Bien, la anterior clase nosotros estábamos revisando un poquito acerca de el trabajo, ¿no? Hablando directamente de la actividad laboral, de por qué laboramos, por qué trabajamos y cuál es el trabajo que más estrés causa al ser humano, ¿no? Hablando directamente de los trabajos físicos e intelectuales, ¿no? En la anterior clase, bueno, estábamos nombrando aquellos trabajos que también dan lo que es una carga muy fuerte al cuerpo, ¿no? Si hablamos directamente del ser humano, sí, prácticamente podemos palpar, ¿no? Que el esfuerzo que nosotros realizamos, pues, semana tras semana, realmente pues implica, sí, tanto en la capacidad física como en la capacidad intelectual, ¿no? Entonces hablábamos un poquito acerca de los diferentes trabajos, sí, en este caso, que prácticamente ayuda al ser humano, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, si hablábamos de los trabajos intelectuales, ¿cuáles son los trabajos intelectuales que más generan estrés al ser humano? ¿Cuáles serán? Muy bien. Ser maestro. Ya puede ser intelectuales, ya podría ser, muy bien. Otro trabajo Psicología. intelectual. Psicología. Psicología, muy bien, excelente. Uno más. Contabilidad. Científicos. Contabilidad, excelente. Programas informáticos, muy bien. Entonces, miren, grandes, sí, actividades que nosotros podemos realizar de manera física e intelectual también, ¿no? Bien, en el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es acerca del origen de la humanidad, ¿no? Antes de ello, también indicarles, sí, que la siguiente semana que viene se van a habilitar, sí, las actividades de los cuestionarios en su plataforma para que ustedes ya lo puedan trabajar, ¿no? No se olviden, por favor, que con la información de la plataforma, con la información en este caso de los módulos que estábamos revisando en nuestras diapositivas, obviamente pues vamos a poder completarlo, ¿no?
Bien, el siguiente tema de la unidad número 2 es el origen de la humanidad, ¿no? Como ustedes saben, al día de hoy se establecen dos teorías sumamente importantes en la evolución del ser humano, ¿no? Dos teorías. La primera en la cual nos menciona de que el universo, la Tierra, los animales, los seres humanos, fuimos creados por un ser superior en 6 días, ¿no? Y el último día, pues, Dios se dedicó a descansar. Esa directamente es una teoría. La segunda cuestión, la teoría evolutiva, en la cual establece, ¿sí?, que nosotros directamente tuvimos una evolución, ¿sí?, y descendemos de los monos directamente, ¿no? Entonces, establecen esa teoría porque el ADN que nosotros tenemos en comparación de los simios tiene un 90% de similitud, ¿sí? Entonces, son teorías que al día de hoy son bastante aceptadas, ¿no? Muy bien, evolución de los seres homínidos. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Abigail Giovanna Kaisatoa, por favor? Listen, mil disculpas, ahorita estoy trabajando, no puedo. Ah, está laborando muy bien. No se olvidará de notificarme, por favor. Sí, despuesito. Muchísimas gracias. Señorita Yesenia Abigail, por favor. Evolución de los seres humanos. Los seres humanos forman parte de un tipo de mamíferos llamados primates. Existen dos grupos principales de primates, los prosimios, lemurares, terceros ¿Lemures? y los antropoides, monos, simios y seres humanos. Además de estos grupos, difieren del linaje humano de ascendencia, a saber, prosimios, monos, simios y seres humanos. Después de la divergencia, cada grupo continuó su trayecto evolutivo. Los seres humanos no descienden de los simios, sino que comparten con ellos un ancestro común. Este era menos especializado que cualquiera de los simios actuales. Muy Los bien. Ahora, muchísimas gracias, señorita. Hasta ahí 10. Muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos palpar que la evolución del ser humano prácticamente destacan en algunos parámetros importantes, ¿no? Existen dos grupos principales en donde prácticamente establecen sí, características del ser humano. El primero, pues, nosotros pertenecemos al grupo de mamíferos que nos denominamos como primates, ¿no? Entre ellos existen dos grupos importantes. Un grupo principal conocido como los prosimios, ¿no? Se encuentran los lémures, terceros, lores, que son pequeños simios, sí, pequeños bonitos que prácticamente viven en Australia mayormente, ¿no? Y el otro grupo, en este caso, sí, es conocido en este caso como los antropoides, ¿no? Y en este grupo se encuentran los monos, los simios grandes y los seres humanos como tal, ¿no? Y obviamente pues se establecen estos parámetros en donde prácticamente detallan de cómo fue nuestra evolución, ¿no? Ahora, la pregunta es, si nosotros descendemos de los simios, de los monos, ¿por qué todavía existen monos? por la residencia todavía. ¿Será tal vez? ¿Por qué más? Porque aún no evoluciona. Ya, podría ser. ¿Por qué más? son nuevas especies de simios, tal vez. Ya, podría ser. Muy bien. Excelente. Una versión más. ¿Por qué será que todavía existen monos si nosotros descendimos de los monos directamente? ¿Por qué todavía hay? Por Porque una nueva son parte generación. de la naturaleza. Porque son parte de la Bueno, naturaleza ahora. Ya, podría ser. Excelente, ¿no? Bien, en este caso, pues, cabe mencionar, ¿no? Que nosotros no descendemos directamente de los monos, sino que compartimos un ancestro común. Sí, entonces por ende todavía existen los monos, los simios en general. No sé si tal vez hemos escuchado en algún momento el eslabón perdido. no, ¿Cuál Licen. dice?
¿Cuál dijo? Ya, muy bien. Generalmente dentro de la cadena evolutiva se hace referencia a un homínido, ¿sí? Que sirvió de conexión entre los simios y el ser humano. Y todavía sus restos no han sido encontrados, ¿no? Por ende, se le dice que el eslabón perdido prácticamente ayudaría a determinar las características, ¿sí? Que el ser humano poco a poco fue adaptando, ¿no? Entonces, vamos a determinar algunos grupos que prácticamente tenemos aquí, ¿no? Los prosimios. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Sofía Gómez, por favor? ¿En qué página está, profe? Bueno, yo me 29. encuentro en la página 29, por 29. favor. Ya, solamente pongo la página. Es que no sabía en qué página estaba. A Listo, ver. muy bien. Ya voy a leer. ¿En qué parte le quise Australo? ¿Prosimios? O en la parte de No, la evolución de los partecita de acá arriba. Sí, la Según partecita de acá arriba, prosimios, por favor. ya, prosimios. Los prosimios modernos han conservado características primitivas y se asemejan a los primeros primates, que deben haber cambiado a la vida arborícola para alimentarse de insectos. El grupo más grande y diverso de prosimios modernos es el de lémures, que viven en la isla de Madagascar, situada frente a la costa de África sudoriental. Los lémures enanos son criaturas nocturnas y arborícolas, que se alimentan de frutos o insectos. Los lores y galagos, presentes desde África e India hasta el sudeste asiático, son animales nocturnos y arborícolas que se alimentan de frutos e insectos, por lo que no tienen que competir con los monos y simios que están activos durante el día. Los tarseros, que habitan en Filipinas y sudeste asiático, son curiosas criaturas del tamaño de un ratón, con ojos enormes, adaptados a su vida nocturna. En una de las especies, un solo ojo pesa más que su cerebro. Los tarseros viven en el sotobosque, son terrenos y se alimentan de insectos. Excelente, señorita Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, por ejemplo, dentro de una de las características tenemos a los prosimios, ¿no? Generalmente son pequeños simios, ¿sí? Que prácticamente se alimentan de insectos, viven directamente en Madagascar, otros directamente viven en la costa de África sudoriental, otros se ubican directamente en el sudeste asiático, ¿no? Son pequeños simios que prácticamente, ¿sí? Mantienen lo que son características propias, ¿sí? En este caso de su grupo determinado, ¿no? Los loris, los gálagos también son una especie de simios en general, ¿no? Ahora, dentro de la evolución del ser humano se establecen, pues, algunos homínidos, ¿no? Recordemos que al proceso en donde el simio se transformó al ser humano se conoce como el proceso de hominización. Sí, es decir, que poco a poco el ser humano el simio como tal, empezó a tener facciones del ser humano, ¿no? Y el primero dentro de la cadena evolutiva, ¿sí? Fue el Australopithecus, ¿no? Ahora, ¿qué continente es considerado como la cuna de la humanidad? Fíjense en este momento, al supletorio no sirve. A ver, ¿cuál es el continente ¿Cuál conocido dijo? como Dije, la cuna de la humanidad? africano, continente africano. Continente africano, muy bien. ¿Cómo se llama la madre de la humanidad? Madre Tierra. Casi, casi, pero no. ¿Cómo se llama la madre de la humanidad? Pachamama. Casi, casi, muy bien. Por ahí vamos. Lucy. Lucy, excelente. Muy bien. Bueno, en el caso de Lucy prácticamente pertenece a una rama del Australopithecus, ¿no? Esa rama se le conoce como el Australopithecus afarensis. Generalmente los restos de Lucy fueron encontrados en el río Congo, ¿no? Se establece que Lucy estaba embarazada, quiso cruzar el río y pues se ahogó. Pero ya mantenía lo que son algunas facciones, ¿sí? Que eran muy importantes para la evolución del ser humano, ¿no? Por ende, pues, dentro de la evolución del ser humano se establece que el Australopithecus fue el primero dentro de ese gran desarrollo, ¿no? ¿Me ayuda, por favor? Australopithecus y Homo sapiens. ¿Me ayuda el señor Wilmer Alexander, por favor? Ok, ya.
La línea de ascendencia de los homínidos homónidos se inicia con el género Australopithecus monos del sur, ya que su resto del descubrimiento en el sur de África que evolucionaron y se expandieron en África. Se han descubierto fósiles en África Oriental y en meridional. Sus fósiles datan hace 5.2 millones de años. Australopithecus vivían en paredes abiertas y ciertas veces cerca de lagos de en piezas que para alimentarse pudo ser cazados rodeados conejos, antílopes, etc. Junto a sus fósiles se han descubierto utensilios los cuales pudieron haber sido utilizados para el corte, raspar, descubiertos animales, pudo haber animales estos están hechos de piedras y huesos de capacidad craneal. Estaba entre los 430 y 530 centímetros de regiones parienta de su cerebro. Presenta un aumento de tamaño proporcionalmente superior al que de otras partes en esta región. Dice que se halla neuronas asociadas del desarrollo del lenguaje. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. El Australopithecus, que su nombre significa mono del sur, ¿no? Ya que sus restos prácticamente fueron encontrados en el sur de África. Se data de que existió acerca de unos 5.5 y 2 millones de años en general, ¿no? Se establece de que vivía en praderas abiertas, se alimentaba directamente de roedores, de conejos, de antílopes, y además de ello empezó directamente a generar sus propias herramientas como tal, ¿no? Herramientas que prácticamente eran hechos de piedra y de hueso en general. Recuerden que los primeros seres humanos prácticamente tuvieron la necesidad de subsistir, ¿no? Entonces, obviamente, se aprovecharon de los recursos de la naturaleza y directamente empezaron a alimentarse, ¿no? Con la finalidad netamente de subsistir. Aquí también podemos determinar que su capacidad cerebral, es decir, se mantenía entre los 430 y 530 centímetros cúbicos. Es decir, prácticamente no era muy inteligente, ¿no? Pero la característica propia que podemos detallar acá es que se encontraron algunas neuronas en donde prácticamente se podían asociar al desarrollo del lenguaje en general, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, el Australopithecus prácticamente tenía una cavidad, sí, aquí logramos observar en esta imagen, un poco más grande, ¿no? Miren, aquí directamente podemos observar que adopta la forma del bipedismo. ¿Qué es el bipedismo? Que andan en dos pies. Excelente, la habilidad de caminar en dos piernas en general, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo acá, ¿sí? Aquí directamente podemos observar de que su rostro todavía sigue siendo la de un simio en general, pero la posición de caminar sí fue modificándose, ¿no? Miren, en la imagen de acá todavía podemos determinar que tiene bastante pelaje e inclusive aquí también podemos determinar que sus manos siguen siendo sumamente grandes en general, ¿no? Australopithecus, ¿me ayuda por favor la señorita Lidia Noemí, por favor? Australopithecus. Los primates africanos se diferencian de los humanos por una
con cavidad situada en la cabeza del omóplato, que está orientada hacia el cráneo. Esta característica responde a su necesidad de distribuir el peso sobre la cápsula de la articulación del hombro, mientras trepa y coge los objetos, especialmente cuando su miembro superior sostiene alguna carga. Nuestro análisis demuestra que los australopitecos también tenían la articulación del hombro orientada hacia arriba, explican los autores. Esto les permitió evitar el desplazamiento del húmero cuando se colgaban de los árboles. Excelente, señorita, muy bien, muchísimas gracias, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, a raíz de que prácticamente fue incorporándose en dos piernas, la parte de los hombros y las manos prácticamente quedaron libres en general, ¿no? Y eso permitió en este caso, pues, que las manos sean utilizadas para recolectar frutos, para alimentarse directamente, ¿no? Y aquí podemos determinar que todavía seguían viviendo, ¿sí? En su momento, en pequeños sitios, por decirlo así, dentro de la evolución, podemos palpar que los primeros sitios en donde se albergaba el Australopithecus se encontraban cercanos a los árboles en general, ¿no? Después de ello, podemos determinar a otro homínido que apareció, ¿no? Conocido como el Homo ergaster, ¿sí? Me ayuda, por favor, la señorita Mayra Patricia, por favor. Mayra Patricia Castillo. No, excelente, sin nota. Señorita Milena, estoy bien, Milena Medina, por favor. Sí. Desde ese entonces se han asignado a los fósiles la edad de 1900 y 1300 millones de años. Diversos expertos nos dicen que los tipos africanos y asiáticos son dos especies diferentes. Al tipo africano se le llama Homo ergaster, u hombre que trabaja. Las características de Homo ergaster: tiene cerebro más grande de aproximadamente 900 centímetros cúbicos, cara más plana y nariz que se proyecta como la del hombre. La recuperación de un esqueleto casi completo de un niño de 10 años indica que Homo ergaster ha sido el más alto a comparación con los anteriores y antiguos. Si hablamos de los adultos, la estatura era de 1.88 y 1.55 metros, tanto en hombres como en mujeres. Homo ergaster presenta una frente más alta, cara casi plana, cavidad craneal grande, cerebro de 88 a 1200 centímetros cúbicos. Un punto importante para destacar es que Homo ergaster descubrió el fuego y a realizar herramientas más avanzadas, llamadas herramientas arkelianas, las cuales son hachas pesadas en forma de gota y cuchillas, pedernales para cortar y raspar. Excelente, señorita, muy bien. Acá si hablamos del Homo ergaster, prácticamente tiene una antigüedad de 1,9 a 0,3 millones de años, ¿no? Su nombre prácticamente establece como el hombre que trabaja, ¿sí? Aquí podemos establecer de que su capacidad cerebral ya era de 900 centímetros cúbicos, ¿no? Tenía lo que es la cara más plana, la nariz ya se proyectaba un poquito similar al del ser humano. Aquí también podemos determinar que en estatura, sí, los adultos podían medir de 1,88 m y 1,55 m para mujeres también, ¿no? Entonces, miren, eran sumamente altos, ¿sí?
Aquí también podemos determinar que el Homo ergaster como tal descubrió, ¿sí?, el fuego, ¿no? Además de ello, prácticamente empezó a trabajar lo que son herramientas en forma de gota, también empezó a elaborar lo que son pequeñas cuchillas, ¿sí?, para cortar, para raspar, y obviamente esas herramientas las servía también para defenderse de los animales, ¿no? Recuerden que el ser humano para aquel entonces también era presa de algunos animales y por ende pues las utilizaban para defenderse en general, ¿no? Ellos en este caso realizaban sus herramientas también en la piedra de obsidiana, es una piedra de un color negro más o menos en donde golpeando prácticamente se podía moldear, ¿no? El siguiente homínido que tenemos es el Homo erectus. ¿Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Ana María Gualias, por favor? ¿Estamos ahí? Sí, ¿no? Ah, me Sí, se parece que la puede señorita fue que no tenía, estaba laborando. Señor Cristian Eduardo, por favor. Listo, buenas tardes. Sí. Ya, Buenas listo. tardes. Homo erectus era todavía de apariencia simiesca igual que sus antepasados, excepto por el cerebro. Con un cerebro mayor hay una mayor posibilidad de que les erectus tuviera un lenguaje más avanzado. Aprendió y a controlar el fuego, cocinar los alimentos, hizo mucho mejores herramientas y armas de piedra. Perdón. Estas herramientas de piedra eran de doble filo y en forma de lágrimas hechas a mano. El Homo erectus fue considerado como el primer homínido en viajar por el mundo. Se movilizaron más allá de África, llegando a Java, China y el sudeste asiático. Al saber utilizar el fuego, le permitió mantenerse con el calor en lugares y o épocas frías, además de poder cocinar sus alimentos y mantener alejados a diversos animales que pudieron ser un peligro para el Homo erectus. El poder del Homo ya tenía imaginación y una inteligencia desarrollada, así que la posición con una capacidad mental más amplia. Poseía, muy bien. Otra característica es que el Homo erectus ya vivía en grupos y se refugiaban en cuevas o realizaban sus propias viviendas, cubiertas de ramas o por pieles sostenidas, y estas casas tenían medidas aproximadamente de 4.5 milímetros de ancho y 9 milímetros de largo. Se han encontrado restos de carbón, de leña, cenizas y rocas agrietadas por el fuego en todas las cuevas de Francia, por lo cual se puede decir que estas viviendas se utilizaban para mantener el calor y quizás para preparar sus alimentos. Excelente, señor 10, muchísimas gracias. Muy bien. El Homo erectus como tal prácticamente se establece de que él ya era un homínido, sí, que contaba con su espalda sumamente recta, ¿no? A más de ello, prácticamente gozaba de un control, sí, acerca del fuego, empezó a tener lo que se conoce como la cocción de alimentos, es decir, en este caso calentar los alimentos y obviamente pues consumirlos, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, cuando tenemos que fortalecer nuestra memoria, tenemos que mejorar nuestra concentración, ¿qué tipo de alimentos recomienda el doctor? Que coma verduras. Podría ser, muy bien. ¿Qué más? Para mejorar la Leche, memoria. Sardina, leche, huevos. La Pescado, sardina, sardina. muy bien, el pescado, excelente. Tenemos una gran variedad, ¿no? Acá directamente Fruta. destaca que mientras más se alimentaban de carne, si la cocción de alimentos calentaban los alimentos, más inteligentes se volvían, ¿no? Y eso permitía, en este caso, que la capacidad intelectual, ¿sí?,
estaba muy superior a los 900 centímetros cúbicos, ¿no? Es decir, ya tenía una inteligencia bastante desarrollada. También se logra establecer que obviamente ya vivía en grupos y todavía seguía refugiándose en cuevas, ¿no? Algunos historiadores destacan que tal vez lo hacían con la finalidad de cuidarse de otros animales o tal vez de cuidar directamente de sus alimentos en general, ¿no? La mayoría de estos restos materiales se encuentran en Francia, ¿sí? En España también podemos encontrar en las cuevas de Altamira. ¿Sí? Otro homínido que después, sí, del Homo erectus, aquí podemos detallar al hombre de Neandertal o el Homo neanderthalis, ¿sí? Que obviamente ya contaba con características propias del ser humano y obviamente algunas vigentes, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos determinar de que existió hace 100.000 años atrás. Estaba ubicado en Europa, en Medio Oriente, ¿sí? Y podemos determinar que su extinción como tal se dio hace 35.000 años atrás, ¿no? Aquí también, pues, podemos determinar que el nombre de Neandertalis se establece al nombre de Near. Near, que prácticamente era una cueva que se quedó ubicada directamente en el Valle de Alemania. Ahí fueron encontrados estos restos materiales, ¿no? Aquí también podemos determinar que el aspecto físico era bastante brusco, poseía una baja estatura y pues podía vivir en un ambiente frío, ¿no? Recordemos que nosotros somos la única especie, ¿sí? Animal que podemos directamente adaptarnos a cualquier ambiente, ¿no? Por ejemplo, existen personas que viven en la Antártida. De ley, Sí, Muy bien, excelente. Existen personas que viven cerca de los desiertos. claro, los sí. africanos, los egipcios. Muy bien, excelente. Entonces, miren, nosotros tenemos esa gran habilidad de adaptarnos al medio ambiente, ¿no? Eso también fue una virtud muy grande que tuvo el Neandertal, ¿sí? Aquí también podemos determinar que en este caso él empezó a realizar lo que son ritos, ceremonias vinculadas a la muerte en general, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá podemos determinar que la cara ya es bastante similar a la del ser humano, su nariz de igual manera, en el caso directamente de su pelaje, sí, tiene muy poco, su cabello y sus oídos también están muy determinados, ¿no? Entonces, prácticamente ya gozaba de algunas características propias del ser humano. Aquí tenemos otro homínido en general, conocido como el hombre de Cro-Magnon, ¿sí? Que prácticamente establece, ¿sí? Una gran evolución, ¿sí? Manteniendo lo que son características propias, ¿no? Por ejemplo, su rostro, aquí su cuerpo ya no tiene mucho pelaje, aquí directamente podemos observar que ya se vestían y de igual manera pues ya contaban con herramientas propias, ¿no? Aquí también se logra establecer que ellos aparecieron después del Neandertal hace unos 40.000 a 25.000 años atrás, ¿no? Aquí podemos determinar de que la estatura era de 1,80 m y poseía pues una capacidad cerebral de 1.700 centímetros cúbicos. Es decir, era un hombre ya sumamente inteligente, ¿no? Aquí directamente creaban sus herramientas de caza con huesos, con piedras y obviamente pues las utilizaba para cazar animales sumamente grandes, ¿no? Aquí directamente podemos establecer, ¿sí? Que las primeras formas de arte prácticamente fueron realizadas por el hombre de Cro-Magnon, ¿no? Prácticamente el arte rupestre, que era el arte directamente de colocar gráficos con sus manos en cuevas profundas, ¿sí? Para identificar las actividades que ellos realizaban y eso prácticamente enseñar de generación en generación, ¿no? Entonces, en las cuevas se dieron las principales formas de arte en general, ¿no? Recordemos que el hombre de Cro-Magnon prácticamente vivía en comunidades en general, ¿no? Y es decir, todos trabajaban para todos en general. Y finalmente tenemos, pues, el hombre moderno o el Homo sapiens sapiens. ¿Qué significa el término sapiens sapiens? ¿Qué significa el Homo sapiens sapiens? Ese término.
que es una persona más avanzada. Ya, podría ser, muy bien. ¿Qué más? Que ya tenía uso de razón, conocimiento, algo de ya lógica, de personalidad, de persona. Muy bien, excelente. Ya tenía conocimiento, ¿no? Prácticamente se establece que hace unos 300.000 años, ¿sí? Apareció el Homo sapiens sapiens, ¿no? Y pues es el homínido que sigue vigente hasta el día de hoy, ¿no? Algunos historiadores recalcan que de aquí a 500, 600 años más, prácticamente el ser humano va a cambiar, va a modificarse, ¿no? Eso dependiendo directamente del clima. Algunos historiadores mencionan que prácticamente las extremidades que no las utilizamos podrían desaparecer, ¿no? Una de ellas podría ser el dedo pequeño que tenemos tanto en nuestras manos como en nuestros pies, ¿no? Otra característica también establece de que el oído podría ser un poquito más pequeño. Sí, pero en fin, hasta el día de hoy nosotros hemos tenido pues una cantidad de etapas, una cantidad sumamente grande de evoluciones y además de ello nosotros nos hemos logrado adaptar al medio ambiente, hemos logrado directamente transformar la sociedad y además de ello nosotros seguimos innovándonos, perdón, día tras día, ¿no? Entonces dentro de la evolución del ser humano se establece como el punto de partida al Australopithecus. Y el último que se encuentra en la actualidad es el Homo sapiens sapiens, ¿no? Y bueno, esperemos en este caso que las condiciones sean favorables y directamente seguir cambiando y evolucionando, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Profe, una pregunta. Sí, dígame, por favor. O sea, con respecto a la clase, todo lo que estamos ahorita en el contexto ahorita, principalmente el hombre viene de lo que es una evolución, ¿no? Lo que nos acabo de explicar, de diferentes tipos de evoluciones hasta la actualidad, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Sí, excelente, muy bien. Entonces, miren, prácticamente es una teoría evolutiva que es aceptable hasta el día de hoy en general, ¿no? Bien, chicos, entonces nos vamos a encontrar, por favor, a la 1:50. Bueno, voy a permanecer conectado porque hemos tenido unos cambios por mi sector, ¿no? Pero obviamente ustedes pueden salir a tomar un juguito, un cafecito y nos reencontramos, por favor, a la 1:50. ¿Sí? Listo, dicen. Ok, dice. Listo, nos quedamos ahí, por favor. Me voy a mantener aquí. Muchísimas gracias. Ok, dice.